Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Vale, ya hemos comprobado que funciona todo. Pues nada, muchas gracias a todos, buenas tardes, a todos los que estáis aquí, Andrés, a ti que estás allá, a la Librería Gil por volver a congregarnos en torno a la literatura, a la edición y a la creación, a la biblioteca por cedernos un huequito cuando el huequito se nos está haciendo cada vez más y más pequeño. Y como no, gracias a la Fundación Santander Creativa, que sin su apoyo y su empuje, pues este tipo de eventos no verían la luz. Así que después de las bienvenidas de rigor a todos, hoy tenemos en el ciclo La palabra en versión original a Andrés Barba, todos le conocemos, pero bueno, me gustaría antes de entrar en acción hacer un breve resumen de su biografía. Nació en Madrid en 1975. Ha escrito novela, ensayo, pequeñas novelas, poesía, libros infantiles y es traductor, además. Acaba de publicar en Anagrama La vida de Guastavino y Guastavino, que es un libro que pone un poco a prueba los límites entre la narración histórica y la ficción sobre el arquitecto valenciano que hizo sus grandes obras en Nueva York. En 2017 ganó el Premio Herralde de Novela con República Luminosa, premio en el que ya fue finalista en 2001 con La hermana de Katia. Tiene muchísimos más libros, tiene una biografía extensísima, os recomiendo que, nada, buceando un poquito se llega. En su faceta de traductor, que es lo que a mí me resulta más interesante, sobre todo hoy, es que en su caso se congrega esa especie de ida y vuelta, ¿no? Digamos que sus obras han sido traducidas a 22 idiomas, según la fuente en la que consulte son 19, 23, 18, luego, como buena periodista que soy, le pediré que se acerque lo más posible al dato, pero él ha traducido también a autores pues, como Joseph Conrad, a Herman Melville, a Henry James de Quincy. Como ven, lo que les decía al principio, que hoy traemos esa especie de doble versión de traductor, el traductor que escribe y el que escribe traduciendo, ¿no? Que espero que también luego nos explique esta parte. Pero bueno, hablando de traducción, ya que esta semana nos hemos reunido todos a hablar de una parte del eslabón literario que pocas veces se toca o no se toca con el suficiente volumen al que debería de hacerse, a mí me surgen ciertas cuestiones que os voy a trasladar y luego, lógicamente, le trasladaré a Andrés, ¿no? ¿Por qué precisamente es uno de los eslabones más injustamente ensombrecido del mundo editorial, ¿no? ¿Por qué se pasa por alto el nombre del traductor, salvo grandes excepciones tipo Borges traduciendo a Virginia Woolf, que se usa como reclamo en la portada? Porque apenas se les conoce cuando su labor va más allá del mero acto de traducir de un idioma a otro idioma el texto. Es una cosa paradójica. Así que, bueno, intentando reflexionar sobre todas estas dudas y para entrar un poco en calor, me gustaría contarles una historia. No sé si sabían que San Jerónimo es el patrón de los traductores. Bueno, pues yo me he enterado hace unos meses leyendo un libro de Eduardo Halfon, en el que el autor guatemalteco escribe un texto maravilloso en torno a la gestación de su hijo, mientras traduce unos cuentos y unos poemas del escritor William Carlos Williams. Mientras Halfon busca la palabra precisa, su hijo, que entonces, tal como él lo define, es una uva así pequeñita, está creciendo en el vientre de su madre. Esa gestación va a trastocar los significados que hasta entonces Halfon tenía, ¿no? de la realidad, de la vida, pero esta metáfora va a ir más allá en su vida como traductor. El caso es que Halfon aún no lo sabe y él se está esmerando porque el sentido de los poemas y de los relatos de Williams queden intactos, a pesar del idioma americano que se gastaba Williams, ¿no? En un momento dado, Halfon se queda estancado en el primer verso de un poema que está traduciendo y que se titula The Birth, el nacimiento. No comprende el primer verso y si os parece os voy a leer el verso en cuestión para que veáis hasta qué punto los traductores se enfrentan a unos problemas que van muchísimo más allá de no saber el significado de una palabra. Dice así: A 40-odd-year-old para 10, Navarra o Navata, she didn't know. Es decir, una para 10 de 40 años, Navarra o Navata. Ella no lo sabía. Yo ahora mismo acabo de traducir las palabras. Las he traducido del inglés al español. ¿Pero han entendido algo?
No, no. Vamos, yo no he comprendido nada y eso mismo es lo que le sucedió a Halfon y eso mismo es lo que creo que le debe de pasar a Andrés Barba cuando se le atraganta alguna frase y espero que luego nos cuente cómo se sale de baches de este estilo. Pero volviendo al verso intraducible de Williams, ¿qué pasa cuando las palabras se pueden traducir, pero una vez traducidas la frase carece totalmente de sentido y de significado? ¿Hasta dónde creen que un traductor debe de meter la mano? Es decir, ¿se atreverían ustedes a tocar el sentido de un texto original para volverlo comprensible? Halfon pasa noches sin dormir en su casa de Nebraska, incapaz de encontrar un significado a ese verso. Es un encargo, lo tiene que entregar y a ser posible antes de que nazca el niño, porque como bien sabemos, cuando los niños aparecen, desaparece el mundo. Entonces, un buen día, llega a su casa una carta y Halfon, al abrirla, descubre que son los resultados médicos del embarazo de su hijo. Al abrirla es entonces cuando cae en la cuenta de que los términos que él no comprende del poema están ahí, en ese informe médico de su hijo. Estaban ante Halfon referidas a todo el proceso de gestación de su propio hijo, desvelando el misterio del poema. De esta manera, esas palabras que les he dicho antes, para 10, es que la mujer del poema había dado a luz 10 veces y Navarra o Navata era el apellido de la paciente que ni ella misma recordaba. En realidad, Halfon, en este caso, no ha traducido la frase, sino que ha ido más allá. Ha logrado traducir también el mundo de William Carlos. Era médico, pero no un médico cualquiera, era un médico que atendía a inmigrantes, a gente humilde ya sin nada. De hecho, ya ni siquiera ni con un nombre que pudieran recordar. Con anécdotas así, dan ganas de ponerle una vela a San Jerónimo, que por cierto es el 30 de septiembre, para que los traductores no solo trasladen la obra de un idioma a otro idioma, sino para que nos traduzcan también el contexto en el que surgieron las obras. Ese contexto que rodea al autor como un líquido amniótico y que está presente en las versiones originales que ellos tienen el privilegio de comprender. Durante esta semana, en esta sala, se ha indagado precisamente en eso, ¿no? En la versión original de la palabra. Hoy con Andrés Barba vamos a abordar la traducción desde la perspectiva también del escritor que es. Su propuesta ha sido hablar de las transferencias entre las traducciones y la propia obra literaria. Ese contagio que se da entre unas y otras. Y creo que es un título maravilloso, ¿no? Él lo ha llamado de la traducción como seducción compartida. Así que, si les parece, vamos a empezar esta especie de diálogo, coloquio con Andrés en la pantalla. Vamos a intentar cargarnos la cuarta pared, y nunca mejor dicho. Hemos establecido un juego de pregunta-respuesta en el que queremos participar todos. Es decir, si en algún momento se os ocurre alguna pregunta, queréis intervenir, levantamos la mano. Y si no, si os parece bien, le voy a lanzar la primera pregunta a Andrés. Lo primero, darte la bienvenida, las gracias y que empieces por ahí, que esa palabra, ¿no? Seducción, que empieces, ¿qué tiene de seductor la traducción? Bueno, muchísimas gracias Marta, por la presentación y por la invitación a participar en este panel. Yo, igual que muchos escritores, supongo, llego a la traducción de una manera un poco accidental porque en un momento de penuria económica bestial, que tal vez es algo que ocurre bastante a los escritores habitualmente, me ofrecieron hacer una traducción de Scott Fitzgerald, que fue mi primera traducción, que fue hace casi 15 años ya, y fue bonito porque era el primer libro que Fitzgerald publicó, un libro que Fitzgerald publicó casi siendo un adolescente, y donde ya, digamos, es como meterte en la piscina y hacerte cargo un poco de su infinitud, ¿no? Porque es un texto, no es desde luego el mejor texto de Fitzgerald, es un texto muy adolescente incluso en algunas cosas, pero se ve todo el talento, todo el germen del talento, del gran talento que será después, ¿no? Están muchas de sus virtudes en versión germinal y entre ellas esa especie como de extraña simplicidad del lenguaje de Fitzgerald cuando era realmente bueno, que luego resulta tan difícil de traducir, ¿no? Entonces, al primer golpe de vista cometí el primer gran error del traductor primerizo, que es pensar que porque un texto es aparentemente sencillo, va a ser fácil traducirlo, ¿no?
en el fondo y la primera lección fue en realidad una lección que uno está aprendiendo siempre una y otra vez, es lo que acabas de decir, cómo se transfiere el espíritu de un texto, no sus palabras. Cómo se es leal al espíritu en el que ese texto ha sido escrito, porque eso es lo que hay que transferir, digamos, a la propia lengua. Andrés, ¿y crees que se puede ser leal? O sea, no se puede ser leal nunca a nada, igual que no se puede decir jamás la verdad completa, ni se puede contar la vida de nadie de una manera completamente veraz. Digamos, como decía Cansinos Sassens, la literatura es un divino fracaso, es un juego que uno juega sabiendo de antemano que va a fracasar. La traducción es un oficio al que uno se dedica sabiendo que es un oficio imposible, ¿no? Que de vez en cuando hay destellos de traducciones maravillosas, de transferencias perfectas, y hay cosas incluso más divertidas, ¿no? Traducciones que mejoran los textos, traducciones que los embellecen cuando son textos feos. Hay una de las tentaciones más habituales del mal traductor también es literaturizar un texto que piensa que está mal hecho, que está mal escrito, ¿no? Hannah Arendt, la gran filósofa alemana, se dio cuenta muy rápido, cuando leyó la primera traducción de Kafka en inglés, hasta qué punto todos los traductores, y esto ocurre mucho con Kafka, por ejemplo, también con escritores que tienen un estilo feísta, cómo los traductores inevitablemente corrigen el texto, evitan repeticiones que el propio escritor utiliza, etc. Uno tiene que corregir, digamos, todo el tiempo esas inclinaciones a meter más de la cuenta, ¿no? Meter más de la cuenta de su lado. Pero lo bonito es también cómo cuando buscamos, al igual que decías tú, de la traducción de Borges, de Virginia Woolf, en las traducciones célebres, sobre todo de grandes escritores, cómo es inevitable la presencia, la sombra de las estructuras sintácticas de esos escritores, como por ejemplo, estoy pensando en Cortázar, sobre todo, que es un traductor al que se le nota mucho la mano que mete en los textos de Yourcenar, por ejemplo, dices, bueno, Yourcenar porque es una Cortázar, Yourcenar de repente, ¿no? O Borges también le pasaba mucho, ¿no? A Pedro Salinas en su traducción de Proust también le pasaba mucho. Es bastante habitual al final, sobre todo cuando es un escritor el que traduce. ¿Tú has encontrado restos de tu propia voz en... Lo siento por esta bicefalia, ¿vale? Voy a estar así un poco todo el rato. ¿Has encontrado restos de tu voz? Es decir, uno coge un texto y ya puede empezar a identificar un autor, y sobre todo tú, que eres, bueno, pues veterano, tienes muchos títulos publicados, y se te identifica. ¿Has visto alguna vez tu propio rastro en alguna traducción? Es un poco difícil identificar el propio rastro de uno. Sería como oler el propio olor. Uno no huele su propio olor, ¿no? Los demás nos huelen, nosotros no nos olemos. En el caso de que nos pudiéramos oler, no sabríamos identificar si somos nosotros los que generamos ese olor u otra persona, ¿no? Como decía Derrida, traduciendo precisamente a Perec, o pensando en lo que decía Perec, es como lo infraordinario, ¿no? Si alguien fuma y nos echa el aliento, ¿qué forma parte del olor a tabaco y cómo altera el aliento personal de esa persona el olor a tabaco y viceversa, ¿no? Esa especie como de extraña peculiaridad que tienen todas las cosas reales y que es tan difícil de enunciar, es muchas veces lo que tienen los textos, sobre todo los buenos textos, ¿no? Entonces uno tiene que identificar más bien qué pretende generar el texto, qué pretende hacer. Yo te cuento ejemplos de los libros que yo he traducido. Por ejemplo, cuando estaba traduciendo Moby Dick, que fue yo creo uno de mis 8000, hablando con un profesor de literatura norteamericano, un buen amigo, me dijo, al que pedí consejo antes de empezar a traducir, me dijo, ten en cuenta que la lengua que utiliza Melville es deliberadamente arcaica para un lector contemporáneo de Melville.
eso es una cosa como casi intransferible. O sea, Melville pretendía que un lector contemporáneo sintiera que ese inglés era arcaico, pasado de moda, antiguo. ¿Cómo se transfiere eso? Que está deliberadamente en la voluntad del autor. Es casi imposible. Por otro lado, cuando dije, bueno, pues voy a buscar, sabía que Melville había utilizado la traducción. Bueno, en el caso de los ingleses tienen una de las traducciones literarias de la Biblia más espectacular y además que fue la traducción de la Biblia que hizo el King David, ¿no? Es fue un rey inglés que fue un gran traductor al mismo tiempo, hizo una versión muy literaria de la Biblia que ha influido en grandes generaciones de escritores, entre ellos Faulkner, por ejemplo, Melville, Whitman. Todos esos autores no sonarían igual si el King David no hubiese traducido la Biblia en esos términos, ¿no? Entonces, esta traducción literaria de la Biblia tiene una onda expansiva en la literatura anglosajona bestial, ¿no? Y dije, claro, ¿cómo transfieres eso al español? Sobre todo cuando ya hay tantas traducciones de Moby Dick, ¿no? Dije, bueno, pues voy a buscar la traducción de la Biblia que hizo Alfonso X el Sabio, que sería como el equivalente. Y entonces empecé a pensar, y una cosa que hacía con frecuencia era intentar leer la traducción de Alfonso X el Sabio, o que había organizado Alfonso X el Sabio de los textos sagrados, y tratar de transferir algunos términos que sonaran raro en un español contemporáneo, que sonaran arcaicos, que sonaran... Claro, luego de repente llega detrás un corrector y te corrige todo de repente, ¿no? Te tienes que pelear con un editor para explicarle por qué estás traduciendo de esa manera y no de otra, ¿no? Toda traducción es un statement político, si quieres, también, ¿no? Los clásicos necesitan ser traducidos y retraducidos una y otra vez porque necesitan ser ayornados, pero al mismo tiempo también hay que ser fieles al espíritu en el que fueron escritos. Es muy complejo. Hay muchas variantes y cuando cambias una de las variantes, todo el contexto, todo el complejo cambia, toda la estructura cambia de vuelta. Te voy a hacer ahora la pregunta de vuelta. ¿Hasta qué punto? Bueno, he leído en varias críticas que República Luminosa tiene esas reminiscencias como a Joseph Conrad, que es uno de los autores que tú has traducido. ¿Hasta qué punto ese olor de los demás sí que lo puedes descubrir Claro. en tus propios textos? En la manera en la que construyes las atmósferas, en la manera en la que generas ciertas tensiones. No sé, ¿de qué manera os vais esa mezcla de la que estabas hablando antes, ¿no? Usando el humo y usando los olores, algo tan inmaterial para referirte a la idea de lo traducible o la traducción? ¿Encuentras resto de los autores a los que has traducido en lo que escribes? Sí, claro, o sea, eso, digamos, es creo que era César Aira quien decía que traducir es la forma más atenta de lectura posible. Y para un escritor, esa atención en la escritura de otro es inevitable que se transfiera a tu propia escritura. Yo lo he sentido muchísimas veces, con Conrad lo sentí de una manera muy evidente porque, digamos, la transferencia es muy clara en muchos niveles, desde el marco hasta el espíritu del libro y, digamos, ahí fue un caso de posesión, si me apuras, ¿no? O sea, fui poseído por Conrad. Fui poseído por Conrad de la misma manera que un amigo mío fue poseído por el espíritu de Chiquito de la Calzada. No podía evitar imitar a Chiquito de la Calzada permanentemente. Pues yo fui poseído por Conrad. Hay una cosa muy bonita de esa traducción en particular, y era que decidí no leer los textos de Conrad que aún no había leído y que tenía que traducir. Normalmente suelo leer el texto completo y luego lo traduzco, pero en ese caso decidí, por un consejo también marginal que da Clarice Lispector en una clase de traducción, traducir el libro como si lo estuviera leyendo, descubriéndolo mientras lo leía. Y había una cosa muy emocionante porque como escritor percibía claramente cuando Conrad estaba perdido, cuando no sabía dónde ir, cuando estaba escribiendo tentativamente porque no
porque no sabía qué decisión tomar con un personaje o con otro. Fue muy emocionante, tan emocionante como lo que decía Orson Welles que siente el copista, ¿no? La emoción del copista, del pictórico, copia los cuadros, grandes obras maestras, es que, aunque sea un pintor mediocre, puede sentir por un instante la emoción que es dar una pincelada maestra, ¿no? O sea, puede, como en una especie como de fantasmagoría de la posesión corporal, convertirse en Rembrandt, en Velázquez, ¿no? Y hacer exactamente el mismo gesto de la mano que hizo el genio. Participar de la genialidad del genio, ¿no? Y esa emoción yo creo que se siente, sobre todo cuando traduces clásicos, hay momentos donde sientes la pulsión que es estar creando ese texto. Y eso es yo creo que eso es lo más emocionante de la traducción. Y cuando eres escritor es inevitable que eso se transfiera. Yo lo he sentido mucho, sobre todo, lo sentí con Conrad, pero lo he sentido mucho con Thomas de Quincey, por ejemplo, a quien he traducido 4 libros. Lo he sentido con Henry James también. Lo he sentido últimamente con Natalia Ginzburg también. Te iba a preguntar precisamente por si notas el cambio de traducir mujeres, hombres, nacionalidades, géneros. Mujeres, hombres, no, o sea, quiero decir, no siento nada, o sea, no siento ninguna diferencia entre traducir a una mujer o un hombre, porque son buenos escritores o malos escritores, no. Hay algo donde sí cambian mucho las cosas, es en traducir ensayo filosófico, sobre todo, o textos periodísticos o crónicas. Recientemente he traducido, he formado parte de un equipo, porque éramos 4 personas, las memorias de Obama, que acaban de salir. Y yo creo que ha sido de las experiencias más divertidas de traductor, porque ha sido una experiencia casi como de película de espías. Ha sido la primera vez, para evitar precisamente el espionaje editorial, nos mandaban con unos códigos de 20 números, los textos solo no podíamos trabajar con el ordenador conectado a internet, no podíamos tener los archivos en el ordenador, intentaban asaltar nuestro ordenador constantemente, era como muy divertido, ¿no? Realmente te sentía... Bueno, pues el texto de Obama, o textos de filósofos o de sociólogos o de periodistas que he traducido también, tiene como una ligereza a la que cuesta también un poco de trabajo, ¿no? A la que hay que habituarse. Lo propio de los textos literarios es que uno tiene que estar pensando constantemente que si el autor ha puesto esa frase de esa manera es por un motivo. Y esa frase tiene un sentido en un conjunto al que uno tiene que respetar mucho, ¿no? En los textos más livianos, por decirlo así, uno tiene que respetar más quizá otra cosa, quizá la propia liviandad del texto, ¿no? En el caso de Obama era importante que se leyera como un thriller político todo el tiempo, ¿no? Y había fórmulas que había que trastocar un poco para respetar precisamente esa velocidad que tiene él en sus memorias, ¿no? Por ejemplo. O sea, que te has atrevido a trastocar a Obama. Eso no lo puede decir cualquiera. Sí. ¿Hasta dónde un traductor puede meter la mano? Que es una de las preguntas que deslizaba durante la introducción. ¿Hasta dónde uno debe o puede? ¿Has tenido debates en torno a hasta dónde te tienes que meter? Sí, bueno, Juan Villoro tiene un texto muy bonito que da título además a uno de sus libros. Te voy a contestar, ¿eh? Me parece que no te voy a contestar, pero te voy a contestar. Que se llama De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata es la traducción que hace un traductor mexicano del famoso That is the question del monólogo de Hamlet, ¿no? Que tradicionalmente hemos traducido como esa es la cuestión, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Hay como de repente traducciones que han quedado fijadas en una especie de fórmula, ¿no? Pero Villoro decía, claro, esa es la cuestión, no suena natural en castellano. Suena natural en castellano a fuerza de que lo hemos utilizado miles y miles de veces, pero en realidad no es una fórmula natural. ¿Cuál sería la fórmula natural? Y dice,
que un día, leyendo una traducción no recuerdo el nombre del traductor, vio que había traducido el monólogo "ser o no ser, de eso se trata". Claro, es la mejor traducción imaginable de esa frase. La mejor traducción de "to be or not to be, that is the question" es "ser o no ser, de eso se trata". Es lo que suena infinitamente más natural que a esa es la cuestión, ¿no? Y sin embargo, nos hemos naturalizado una cosa impropia, digamos, ¿no? Eso ocurre constantemente. A veces ocurre porque el propio traductor, como decía antes, pretende ser más escritor que el propio escritor, o pretende corregirlo. Otras porque peca de cobarde y es demasiado literal. Otras porque en el fondo hay, digamos, los tiempos van cambiando un poco. Lo notas mucho en el espíritu de los correctores. Ahora mismo, quizá por esta especie de miedo generalizado a los hechos hay en el mundo de los correctores editoriales un excesivo apego a la literalidad del texto, ¿no? Entonces dices, es que no dice esto literalmente, dice otra cosa. Entonces, claro, hay uno tiene como dos opciones. Una, matarse a golpes con los correctores cada vez que le cambian una cosa, o imponer, digamos, unos términos, unos criterios generales. Cada vez, cuando yo empecé a traducir hace 15 años, se corregían menos esas libertades que ahora. The Turn of the Screw, la famosa novela de Henry James, ha sido tradicionalmente traducida, se ha adoptado, digamos, una traducción que hizo José Bianco, que en el fondo es bastante libre. Otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca no es The Turn of the Screw, es otra cosa, ¿no? Y sin embargo, otra vuelta de tuerca significa exactamente lo que quiere decir Henry James. Para ser fiel al espíritu hay que ser infiel a veces al texto. Es tan complejo el debate, digamos, que se podría establecer sobre eso, que uno podría pasarse la vida traduciendo solo un libro y discutiendo línea por línea las decisiones que ha tomado. ¿Discutes mucho contigo mismo? Suelo, cuando traduzco, es decir, Sí, claro. la vida real, en general. Yo creo que en general sería para tener la conversación con un par de cervezas. Pero sí, hoy nos vamos a ceñir a si discutes mucho contigo mismo traduciendo. Bueno, por lo general soy relativamente ágil. También se genera bastante oficio. Digamos, cuando llevas muchos años hay un oficio natural, ¿no? Yo creo que a lo que tiene que estar uno constantemente abierto es a las sugerencias de los demás. Hay muchos traductores veteranos y traductoras veteranas que no les pueden tocar una coma porque son auténticas divas de la traducción, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar, incluso un mal corrector hace apreciaciones siempre válidas. Entonces yo creo que uno tiene que estar siempre abierto a la crítica y ese es el lugar, digamos, una traducción es, por supuesto, una interpretación personal de un texto, pero también es un trabajo colectivo. Un traductor es un trabajador social, digámoslo así, ¿no? Alguien que está al servicio de la sociedad en términos literarios. No eres el autor del texto. Te he preguntado si discutías mucho contigo por una frase que has dicho, que en este tiempo en el que hay tanto miedo a los hechos, que has mencionado antes, ¿hasta qué punto la rigurosidad a día de hoy está reñida con ese temor, ¿no? Y hasta qué punto ser riguroso llega un momento que te puede ralentizar, o ese temor pues ese temor a los hechos a los que te refieres puede ralentizar o puede desvirtuar el resultado final, ¿no? Mira, hay un libro, te voy a contestar, indirectamente, como siempre, pero te voy a contestar. Hay un libro que traduje también, que es maravilloso y todos conocéis, que es Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro, como sabéis, en el que una niña entra, no sabemos, luego descubrimos que en sueños, pero en un mundo maravilloso, lleno de animales que se dirigen a ella y criaturas maravillosas y fantásticas que se dirigen a ella. Todas ellas tienen algo en común, y lo sé porque he traducido los 2 libros de Alicia. Todas ellas tienen algo en común y hacen que el mundo de Alicia se vuelva realmente enloquecido y disparatado.
todas las criaturas del País de las Maravillas toman todo lo que dice Alicia literalmente. Tomar algo literalmente, tomar las palabras de alguien literalmente, es el comienzo de la locura siempre. Si tú respondes a alguien constantemente literalmente, lo que se genera es una situación desquiciada al instante. Por eso, traducir literalmente, no hay nada más insensato que traducir literalmente a alguien. Es la mejor manera de traducir mal, es traducir literalmente. El miedo a los hechos que comentábamos antes, esto es algo que está en el aire, porque cada vez discuto más, en parte con editores, más que con los correctores, sobre este miedo, digamos, a interpretar un texto. Miedo a interpretar un texto no es carta blanca hacer lo que uno le parezca, lo que le dé la gana con un texto. Uno tiene que ser muy respetuoso con el texto, con el espíritu del texto, y eso implica ser fiel a muchos otros niveles, ¿no? Tampoco digo que haya que suavizar adjetivos. O sea, por ejemplo, una cosa muy habitual ahora es todo lo que tiene un tinte políticamente incorrecto, en términos mentales de hoy, se corrige, digamos, se corrige, digamos, políticamente. No voy a decir los nombres, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, no voy a decir nombres porque las personas son fácilmente identificables, pero hace poco he traducido una trilogía de una autora feminista, Rebecca West, una autora muy conocida, que está publicando 6 Barral, es una trilogía maravillosa. Bueno, pues hay situaciones donde Rebecca West, que fue una de las protofeministas más importantes, tiene rasgos de un machismo bestial también, ¿no? Porque no dejaba de ser al mismo tiempo una mujer de su tiempo, ¿no? O de una homofobia salvaje, ¿no? Porque, bueno, pues porque era un poco homófoba también la muchacha. ¿Qué le vamos a hacer? Era así, ¿no? Si tú estás traduciendo el texto, pues no puedes quitarle un párrafo. Y entonces fue muy divertido porque esta especie de censura o de los correctores o de los propios traductores realmente es un saco sin fin de historias y de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba traduje con mi mujer, Carmen Cáceres, hizo una nueva versión de Robinson Crusoe. Hay una célebre versión de Cortázar, muy cortázariana, por cierto, donde lo más divertido de todo es que hay un momento en el que Robinson Crusoe tiene una epifanía y se convierte al catolicismo, ¿no? Es un momento muy raro del libro porque no tiene ningún sentido, pero vamos, son 3 páginas que es una especie de elogio del catolicismo y de Robinson Crusoe convirtiéndose al catolicismo. Bueno, Cortázar lo sacó todo eso, entonces se ve que le jodía que se convirtiera al catolicismo, lo sacó completo, no lo tradujo, ¿no? Ese tipo de cosas pasan todo el rato, todo el rato. Es muy divertido ver cómo la politización o la ideologización va como modificando los textos, ¿no? Queremos que los autores sean lo que nosotros esperamos que sean a veces, ¿no? Por eso no les permitimos haber sido quienes han sido, ¿no? Pero pasa todo el rato. Hablas con muchísimo respeto, ¿no? de la tarea que tienes. A veces se resume o sea, anteriormente a este momento en el que existe un movimiento, creo que generalizado, de reivindicar la labor del traductor más allá de un mero traslado del significado en inglés al español, del español al japonés o de lo que sea, hay una labor de autoría en ese texto que sale. Pero más allá de eso, o sea, tú estás entrando en una variable que habla de responsabilidad ya, o sea, casi a nivel de debate colectivo. Es decir, hasta qué punto, desde los parámetros de hoy, debemos de juzgar o revisar los parámetros del pasado. Es un debate que está a la orden del día, pues, en casos Woody Allen con libros, películas, etc. Sin ir más lejos, el caso de ayer de Maradona, que fallece justo el día contra la violencia de las mujeres. ¿Hasta qué punto esto también influye en la traducción? Es decir, hay un debate moral detrás de cada elección que se hace de cómo se traduce, a quién se traduce y hasta dónde se traduce. Sí, por supuesto que lo hay. Y yo lo percibo, por ejemplo, en autoras.
una de las autoras más maravillosas que he tenido la suerte de traducir en mi vida es Natalia Ginzburg, que, bueno, yo no sé si los presentes la conocen, pero vamos, yo soy un ultra fanático de Natalia Ginzburg. Desde que le propuse a Valcorba en Hilo Tempore que empezara a traducir, porque él ya estaba traduciendo a Ginzburg algunas de las novelitas cortas de Natalia. He traducido como 6 libros de ella y es una autora que no tiene final. Bueno, es reivindicable, digamos, desde un pensamiento de izquierda progresista y feminista y humanista, muy reivindicable desde nuestra perspectiva actual, pero Natalia Ginzburg tiene todo el tiempo, una aproximación crítica a sus propias ideas que muchas veces resulta intolerable desde el discurso actual. Le pasa un poco lo que le pasaba a mi buen amigo Rafael Chirves, que era un intelectual marxista declarado, pero por otro lado extraordinariamente crítico, ¿no? Entonces era una persona como que encajaba mal y caía mal en última instancia a todos, ¿no? A los de Izquierda Unida porque les criticaba, a los otros porque era de Izquierda Unida. Realmente el pensamiento crítico encaja mal siempre. En el caso de Natalia Ginzburg es notable ver cómo hay ciertos textos de Natalia Ginzburg que han sido como mutilados permanentemente, sobre todo por sus editores, precisamente progresistas y de izquierdas, ¿no? Textos que ponían en tela de juicio precisamente la actuación del Partido Comunista, la de ciertas ramas del feminismo, siendo, como repito, una mujer declarada y abiertamente feminista y marxista también ella misma, ¿no? Entonces, es curioso cómo cada vez queremos menos pensamiento crítico, cada vez queremos más personas que pertenecen a un equipo al que pertenecemos o no pertenecemos nosotros y que, no sé, dicten programas, ¿no? O sea, no... Entonces, eso es complejo, sobre todo en los autores más interesantes. Veo que nos contabas al principio que habías empezado a traducir, bueno, pues circunstancias económicas, ha sido tu explicación, pero ahora no dejas de aludir a libros que has traducido, que llevas 15 años haciéndolo y ya no hablas de la traducción como un trabajo más. ¿Te has enganchado? ¿Traducir engancha o cómo funciona? Traducir para los escritores, bueno, es un oficio muy tradicional de escritores, ¿no? Tiene algo como muy agradable de lo que uno se da cuenta pronto, si es un poco grafómano, que es mi caso también, es que uno puede escribir sin escribir. Hay una cosa muy agobiante de escribir tus propios libros, la propia ficción, es que uno trabaja sin saber si el trabajo va a acabar siendo algo o no. En el caso de las traducciones, uno invierte muchas horas de trabajo en algo que es agradable, que es escritura, donde no paras de aprender, sobre todo si traduces a escritores con mucho talento, y es como siempre es ganancia, ¿no? Y eso es muy agradable y engancha, sí, claro. Aunque hay que decir que es uno de los oficios peores pagados en España, al menos. En otros países está mejor pagado, pero en España es un oficio terriblemente mal pagado en general. Es que he hecho ese cambio de tercio para volver un poco al tema que tocábamos al principio. Yo creo que ahora se está hablando cada vez más de la traducción, se exige más visibilidad a los traductores, se ve cada vez más traductores firmando tribunas de opinión, artículos en suplementos culturales. ¿Qué hay detrás de esa visibilidad? Bueno, eso es una cosa muy importante. En España el traductor, como decías antes, era nadie hasta hace muy poco tiempo, pero eso es algo que la gente tiene que entender que no es igual en todos los países. Por ejemplo, en casi todo Asia, en China, en Japón, en Tailandia, son los traductores los que ofrecen libros a los editores. Es decir, los editores se fían de traductores que les dicen: creo que deberías publicar este libro, esto es una obra importante, etc. O sea, el papel del traductor en la elección de los libros que se traducen es clave. En Estados Unidos, por ejemplo, que es otro país que conozco bien, los traductores son intelectuales, o sea, son gente con tribuna propia,
sobre todo hay traductores que son auténticos popes directamente, ¿no? A los que se respeta muchísimo. En España hemos pasado de una época en la que a veces casi ni siquiera aparecía el nombre del traductor, no ya en la portada, sino en los títulos del libro. O sea, ha habido En épocas frases oscuras diminutas, donde sí, sí, sí. donde ni siquiera existía prácticamente el traductor, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, donde vivo ahora, todavía hay un maltrato sistemático a los derechos del traductor, en el sentido de que la editorial compra la traducción y tú pierdes los derechos de tu traducción para siempre, ¿no? En España es como la cesión de una obra de una propiedad intelectual normal. Tiene un periodo de 5 o 10 años y luego los derechos vuelven a ti. Pero vamos, todo eso es muy interesante ver qué papel decidimos que ocupe el traductor en la cadena, ¿no? Si el de operario o el de pieza clave. Y yo creo que es una pieza clave. ¿Cómo es ver tu propia obra en 22 idiomas? Y confírmame este dato porque ha sido un poco difícil de encontrarlo. Claro, el problema es que ¿Cómo? como se iban sumando idiomas, Claro. iban siendo Pero bien más y para más ti, y más. bien para ti, que sigan sumando. Pero no, ¿qué sientes al ver tu propia voz en un idioma que no conoces, no sabes leer, no interpretas? Claro, es difícil, o sea, los idiomas que uno conoce es fácil identificar si están más o menos bien traducidos, ¿no? Y es siempre muy bonito porque es un poco como ver tu ciudad con los ojos de un visitante. De repente dices, ah, mira, esto que me parecía tan bonito es una porquería, ¿no? O esto que te salga una tontería, mira, tiene gracia, ¿no? Es como realmente todo queda trastocado y tu propio texto resulta como un poco nuevo para ti. Pero te voy a contar una anécdota que es divertida y que tiene que ver con eso. La primera vez que fui a Siria, bueno, tampoco he ido 2 veces, ¿no? Pero la primera vez que fui, di una charla en el Cervantes y al final de la charla apareció un personaje muy enloquecido realmente, que dijo, voy a traducir todos tus libros al árabe. Y entonces yo me reí y dije, bueno, pues muy bien, pues ponte en contacto con Anagrama y vemos lo de los derechos. No, yo no pago derechos, yo solo traduzco. Bueno, pues él era tan simpático el señor que dije, pues sabes que, toma, tenía 2 libros míos y dije, se los regalé y dije, pues nada, es lo que quieres. Era tan loca la situación que dije, mira, haz lo que quieras. Solo te pido que si sacas algo me lo mandes por correo, por favor. Y bueno, acabó, me volví a Madrid. 3 años después me llega un sobre de Siria con un libro en árabe que era La hermana de Katia. ¿Cómo? Sí, yo le dije, creo que no vas a poder traducir cuando le conocí, dije, yo te los doy, pero tú vete a ver, porque en estos libros hay prostitutas, no sé si lo vas a poder traducir al árabe, precisamente, ¿no? Me dijo, sí, tú tranquilo, que yo lo traduzco. Y yo, bueno, pues nada, lo que quieras. Entonces, cuando llegó La hermana de Katia, que es una novela donde básicamente las protagonistas son prostitutas, no es que aparezca una prostituta, sino que son prostitutas, yo realmente tenía mucha curiosidad de qué habrá hecho, ¿sabes? ¿Qué habrá hecho este hombre con este libro? Y entonces le pregunté a un amigo que habla árabe que por favor se leyera el libro y me dijo, pues ¿sabes qué? No hay prostitutas, las ha convertido en costureras a todas. Pero entonces, ¿quién protagoniza Mira, la novela? dice, ahora son costureras y tal. Todas las escenas sexuales estaban jugando a las cartas, ahora jugando a las cartas. Cada vez que bebían alcohol, cada vez que alguien bebía alcohol, pedía su bebida favorita, que eso me hacía mucha gracia. Bueno, era un delirio. Pero el amigo que leyó el libro me dijo, ojo, que es muy buena la traducción, que está muy bien. Y digo, ¿pero a qué te refieres con que está muy bien? Me dijo, a que está muy bien, a que es la hermana de Katia, que está bien traducido. Y entonces me pareció tan alucinante Sí. que pudiera ser así, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Voy a ir encarando ya la recta final, Andrés, que se nos está pasando el tiempo volando. Se me ha ocurrido asomarme al reloj y me ha asustado. Pero bueno, antes de seguir haciéndote las últimas preguntas, quiero a todos los que estáis aquí, si de repente queréis intervenir o algo,
que estamos un poco como en casa, o sea que levantáis mano y abrimos el debate a todos. Pero hablando de traducciones en otros idiomas, esa ida y vuelta entre la autoría y la traducción, no sé si te has traducido a ti mismo y en caso de que no lo hayas hecho, si te atreverías a hacerlo. No, jamás. Yo creo que uno traduce solo a la lengua madre, la lengua materna, por un motivo muy evidente, y es que uno tiene una conciencia, digamos, no solo sociológica o cultural o antropológica de su propia lengua, sino también una intuición de la evolución que puede tener esa lengua, ¿no? O sea, uno no solo sabe lo que esa lengua es y todas las connotaciones que tiene cada una de las palabras que utilizamos, sino que además estás traduciendo, igual que cuando uno escribe, pensando en qué posibilidades de modificación tiene esa lengua que utilizas. Eso es un nivel de sofisticación lingüística que uno solo puede tenerlo en una lengua, evidentemente, ¿no? Por eso los bilingües suelen ser malos traductores, por lo general. La gente bilingüe suele ser mal traductor, entre otras cosas porque no tiene una conciencia de escisión clara en dónde termina una lengua y dónde empieza otra, sino que viven como en una especie de gran grumo lingüístico general, ¿no? Para ser un buen traductor uno tiene que tener una lengua madre muy, muy clara, muy definida, que no se confunde con la otra, que es una lengua que uno conoce muy bien, que no se confunde con ella. Y entonces, por ese motivo, digamos, sería incapaz de traducirme a una lengua que no fuera la mía, ¿no? Pero... Y ya por último, ¿crees que hay algo intraducible? ¿Algún texto, alguna palabra, algún autor, algo en lo que te hayas trabado, que te haya dejado sin dormir, como le sucedió a Halfon con este poema de Williams? ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, yo tuve... Sí, bueno, el famoso Jabberwocky, el poema de Alicia en el País de las Maravillas, que es un nonsense total, ¿no? Yo creo que lo más parecido a traducir Finnegan's Wake o algo así que he hecho es como realmente una cosa que no significa nada, pero que tiene que parecer un poema épico. Eso es básicamente lo que es el Jabberwocky, ¿no? Y eso recuerdo que fue una tortura china. Bueno, pues vamos a... Luego también fue una tortura china en Moby Dick. Es curioso porque Moby Dick hay algo que la gente no suele saber, pero claro, como España es un país que no tiene tradición de caza de ballenas más que un poco en el País Vasco, o sea que solo hay cierta traducción un poco en Chile y un poco en el País Vasco de caza de ballenas en aquella época, en la época de Melville, había muchos elementos de Moby Dick, sobre todo de las herramientas que utilizan, que no eran palabras en español, no había término en español para eso. Entonces, literalmente había que inventarse una palabra en español que no existía para ese término. Y esos han sido como momentos bonitos también, ¿no? De invención, ¿no? Bueno, me voy a inventar una palabra en castellano, ¿no? ¿Qué dice Pérez Reverte al respecto? ¿Cómo? ¿Qué dice Pérez Reverte al respecto de tus neologismos? Ah, pues no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, yo no quería cerrar el acto sin volver a San Jerónimo. Yo creo que toca, tal y como están las cosas, si le pudieras poner una vela, ¿qué le pedirías? A San Jerónimo. A tu patrón, a uno ¿Qué de le tus pediría patrones. a mi patrón? Que me ofrecieran siempre textos maravillosos para traducir, ¿no? Porque no hay nada más horrible que traducir un texto aburrido. Yo he tenido también algunos terribles, muy largos además. Es como estar obligado a estar encerrado en un cuarto muchas horas al día con alguien que te cae mal, ¿no? Y sin embargo, cuando estás traduciendo un libro que te encanta, es una delicia.
pues que eso, que nos consiga libros muy, muy buenos, que nos ofrezcan libros muy buenos y que los textos que nosotros, los traductores, ofrecemos a las editoriales, los acepten. Porque muchas veces, bueno, a mí no me ha ocurrido, es curioso porque antes me ocurría más, ahora cada vez menos. Significa que los editores están menos abiertos a las sorpresas, ¿no? O que los editores de antes estaban más abiertos a las sugerencias. No sé muy bien cómo interpretarlo, pero hace ya años que un editor no publica un libro que yo le propongo. Pero Herralde lo ha hecho, Valcorba lo ha hecho, Manolo Borrás lo ha hecho. O sea, esos editores lo hacían, ¿no? Y es muy bonito porque hay libros que uno ofrece y dice, bueno, este libro no existiría en castellano si yo no lo hubiera ofrecido. Entonces, el orgullo es doble. Pues gracias por todos esos libros que nos has puesto en la mano, Andrés, como traductor y como autor, que me declaro confesa. Creo que es el momento de, si queréis hacer alguna pregunta o alguna sugerencia, Andrés, es vuestro momento. Y si no, pues Andrés, nos despedimos aquí, que entiendo que en el país en el que estás hoy tenéis un día de luto, así que nada, aquí sencillamente seguimos confinados, leyendo, haciendo de estos eventos lugares de excepción y creo que es lo que ha sido esta charla, una charla de excepción, excepcional. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y nada, a todos vosotros gracias por haber venido, a los que nos estáis viendo en casa o donde sea que estéis, que vivan las nuevas tecnologías aplicadas a la creación literaria. Un abrazo, Andrés, y gracias a todos. Muchas gracias.